Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Bien, empezamos hoy la segunda temporada de Un café con Aristóteles y la empezamos con un tema con el que he querido marcar el tono de esta segunda temporada. Una temporada que vamos a dedicar a la parte más teórica de la filosofía de Aristóteles. Bien, pues siguiendo esto, como os podéis imaginar, de hecho como habéis visto en el título, este primer episodio lo vamos a dedicar a los dos primeros capítulos del libro primero de la metafísica. Por tanto, digamos, la obra más fundamental de la parte, digamos, teorética del corpus aristotélico. La metafísica es, como sabéis, una de las obras más célebres y más influyentes de Aristóteles, así como también es una de las más extensas y de las más densas de toda su filosofía, de todo su corpus. Podríamos decir que todo el proyecto de la metafísica, si queremos observar con detenimiento, lo podremos encontrar condensado en la tan citada primera línea de este libro, esa que dice «todos los hombres desean por naturaleza saber». Así a primera vista, esta frase nos dice en realidad más bien poco, porque ¿a qué se refiere con saber? Saber el qué y por qué saber. ¿No podría el ser humano querer otras cosas distintas como la satisfacción de las necesidades o de las no necesidades, o el placer, o el propio dinero? Pues sí, obviamente sí. El ser humano quiere a lo largo de su vida muchas otras cosas distintas a saber. Y entre ellas, pues estas cosas, el placer, el dinero, la satisfacción. Sin embargo, en la metafísica, Aristóteles nos habla de lo que el ser humano quiere atendiendo estrictamente a su naturaleza. Es decir, basando ese querer en lo que hace al ser humano especial como ser viviente. O dicho de otro modo, basándose en lo que le es más propio en tanto que ser humano. Bien, en cualquier caso, Aristóteles parte de esta premisa, parte de la premisa de que todos los seres humanos tienen por naturaleza y desde el nacimiento un impulso natural por saber. Fijaos que Aristóteles no nos dice nada acerca de el qué, simplemente nos habla de un impulso por saber, por conocer y por aprender. Pero no nos dice nada acerca de la materialidad de la cosa que queremos saber, es decir, de qué cosas nos interesa saber. Eso es lo menos importante en este punto. Lo realmente importante es que nuestra naturaleza nos determina, nos impulsa a saber. Evidentemente, a lo largo de la vida, este impulso a saber lo vamos a ir modelando, lo vamos a ir domesticando. Y poco a poco vamos a ir dirigiendo nuestro gusto por saber hacia cosas concretas, algunas veces hacia cosas, digamos, más elevadas, como el estudio, la contemplación, y otras veces hacia cosas, pues, más triviales. Pero en cualquier caso, siempre mantenemos ese gusto por saber que es, como decía, innato en nosotros desde el nacimiento. Tened siempre en cuenta que lo importante aquí no es lo que sabemos o lo que aprendemos, sino el hecho de que queremos aprenderlo, de que queremos saberlo. O sea, no importa si lo que nos gusta es saber mucho de matemáticas o de filosofía, o si en realidad preferimos dedicarnos a la cocina o incluso a espiar a nuestros amigos y a nuestros vecinos. La cuestión es que todos y cada uno de nosotros queremos saber algo. Y es precisamente esto de aquí, el querer saber algo, de lo que trata este punto de partida de la metafísica. Este deseo de saber que hemos dicho que está presente desde que nacemos, lo podemos observar, por ejemplo, en los bebés, en los recién nacidos, o en los niños cerca del nacimiento. Quien haya tenido un niño o una niña pequeña, apenas cuando empieza a moverse y a coger cosas con sus propias manos, ya podrá haber visto ese espíritu explorador que lo lleva a ver, a tocar, a coger y a comer todo lo que tiene a su alcance. Este es el primer estadio, el punto de partida, el estadio de la sensación, y al que Aristóteles se referirá como el amor a los sentidos. Las sensaciones o las percepciones son el primer contacto con la realidad y nuestra primera fuente de información. Esto es lo que nos dice Aristóteles.
Y el hecho de que nos apoyemos tanto en ellos refleja no solo nuestra dependencia en cuanto a conocimiento e incluso en cuanto a supervivencia, sino también nuestra preferencia por ellos. Sin embargo, solo con la percepción pues no construimos todo lo que sabemos a lo largo de nuestra vida, sino que este proceso tiene distintos estadios, distintos pasos. De las sensaciones nos nacen los recuerdos, y de los recuerdos nos nacen las experiencias. Según nos cuenta Aristóteles, muchos animales, por no decir todos o casi todos, tienen la capacidad de percibir, por tanto, tienen sensaciones. Y de esos, algunos tienen incluso memoria, es decir, capacidad de almacenar, de crear y almacenar recuerdos. Y no solo de almacenar recuerdos, sino también de modelar su comportamiento en función de esos recuerdos. Y en el fondo, por tanto, en función de las sensaciones que los generaron. No obstante, el ser humano, por su naturaleza racional, es capaz de ir un poquito más allá de las sensaciones y de los recuerdos. Es capaz de generar tres cosas muy importantes, fundamentales para el proyecto de la metafísica, que son experiencias, ciencia y arte. Recordemos que la palabra arte, la palabra que utiliza Aristóteles es tecne, que para nosotros es más clara traducida por técnica, pero que en cualquier caso se refiere a eso, al conocimiento técnico acerca de alguna disciplina técnica. Bien, si nos centramos en la experiencia, Aristóteles nos dice que la experiencia es el producto de los recuerdos, o sea, de la agrupación de recuerdos de la misma clase surgen las experiencias, y de esas experiencias, del conjunto de esas experiencias, ese conocimiento que es sobre las cosas particulares, sobre los casos concretos, sobre eso se construye el arte o la técnica, cuando de las muchas observaciones particulares concretas surge una noción general, es decir, un conocimiento, digamos, universal, sobre los distintos casos parecidos. Para ilustrar esto, Aristóteles nos plantea el ejemplo de Calias, el caso de Calias. Nos dice lo siguiente: tener la noción de que a Calias, afectado por tal enfermedad, le fue bien tal remedio, y lo mismo a Sócrates y a otros muchos considerados individualmente, es propio de la experiencia. Pero saber que fue provechoso a todos los individuos de tal constitución agrupados en una misma clase y afectados por tal enfermedad, por ejemplo a los flemáticos, a los biliosos o a los calenturientos, eso corresponde al arte. Y ahí está la clave. La experiencia consiste en conocer el caso particular. El arte consiste en abstraer el conjunto de casos particulares y en encontrar algo así como un método que valga para todos los casos que se parecen entre sí. O sea, saber qué darle a nuestro hijo cuando tose o estornuda en casa no es lo mismo que saber curar un resfriado. O ser capaz de levantar una cabaña con unos palos y unas hojas no corresponde con saber lo que sabe un arquitecto al tiempo de diseñar un edificio, incluso aunque ese arquitecto no fuera capaz en la práctica de levantar una cabaña. ¿Quiere decir esto que Aristóteles menosprecie en algún sentido el conocimiento de la experiencia, el basado estrictamente en la experiencia? Pues en realidad no, más bien no. Aristóteles incluso dice que si alguien quisiera curar a Calias teniendo solo el conocimiento teórico, lo más probable es que se equivocara, porque le faltaría la experiencia diaria, la experiencia basada en los casos particulares, el conocimiento singular. Esta es una idea que seguimos manteniendo hoy en gran medida, una idea que se mantiene prácticamente intacta a como se está planteando aquí. Un ejemplo muy claro que me viene a mí a la cabeza es cuando hablamos de los profesores de universidad que nunca en su vida ejercen como profesionales de la disciplina de la que enseñan. Pensad, es difícil encontrar a alguien, por ejemplo, pensad si vosotros os prestaríais a esto. Decía que es difícil encontrar a alguien que se pusiera en manos de un médico que nunca ha ejercido como médico. O igualmente difícil es encargarle el diseño de una casa a un arquitecto que jamás ha diseñado una casa en la práctica. Y eso nos sería difícil de aceptar incluso aunque nos prometieran y nos juraran que ese médico o ese arquitecto son reales eminencias en su campo, evidentemente en términos teóricos. La razón de esta idea nos la da también Aristóteles en la metafísica. Aristóteles nos dice que un conocimiento teórico sin su complemento experiencial, es decir, sin su complemento práctico, es tan problemático como mucha experiencia sin conocimiento teórico. Y eso es porque cada cosa, la experiencia y la teoría,
responde a preguntas distintas. Por una parte, la experiencia nos habla de qué estamos haciendo, de qué hacemos. Por otro lado, la teoría nos habla del porqué, de la causa. Y en ello se encuentra la diferencia crucial entre el experto y el sabio. El experto sabe qué hacer, pero no el porqué de lo que hace. Es decir, no conoce sus causas, sus principios. En cambio, el sabio sabe, conoce, entiende el porqué y la causa de la cosa que estamos examinando. El sabio, por tanto, no es sabio como es experto el experto por su habilidad práctica, por su capacidad práctica de construir, digamos, sino por el dominio que tiene de la teoría y por el conocimiento que tiene de las causas y de los principios sobre ese objeto que se está estudiando. Un conocimiento que no solo es más elevado por ser más abstracto, es decir, más racional, sino que además es más perfecto porque dota al sabio de algo fundamental, que es de la capacidad de enseñar. Y sí, es fundamental porque en el fondo, si nos fijamos muy bien, el proyecto de la metafísica se apoya sobre la capacidad de enseñar, o sobre aquello que merece la pena ser enseñado o ser aprendido. Sin embargo, acerca del verbo enseñar, en realidad podríamos decir que usamos ese verbo de distintas maneras. Por ejemplo, en el fondo, ambos, tanto el sabio como el experto, podríamos decir que enseñan lo que saben a otros. Lo que sucede es que la manera como lo enseñan tiene una diferencia que es fundamental para lo que estamos aquí tratando en la metafísica, para la diferencia entre la experiencia y el conocimiento de los principios. ¿Por qué? Pues porque en realidad es obvio, por ejemplo, que un albañil no necesita saber las razones matemáticas por las que un edificio se aguanta en pie. Y no las necesita saber para construir, es decir, para hacer bien su trabajo al tiempo de construir el edificio, y por tanto tampoco lo necesita para poder enseñarle a otro albañil cómo colocar de la manera más eficiente posible los ladrillos en un muro. De la misma manera, el cocinero tampoco necesita, en general, conocer cuáles son los procesos físicos y químicos por los que los alimentos han de pasar para poder cocinar sus platos, sino que solamente necesita conocer el método, el procedimiento por el cual eso sucede. La diferencia entre conocer el procedimiento y conocer las razones es la diferencia que aquí establece Aristóteles entre saber el qué y saber el por qué. Entre saber por experiencia, por repetición o por costumbre, y entender, conocer, saber la causa última de las cosas. Podríamos concluir entonces que este es el proyecto de la metafísica: llegar a la sabiduría, entendiendo la sabiduría como el conocimiento de las primeras causas y de los primeros principios. Pero bien, tal vez para poder adquirir algo tendríamos que tener algo más de información acerca de ese algo. Es decir, cuando Aristóteles habla de la sabiduría, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso que tenemos que perseguir? Pues eso nos lo contará en el capítulo 2 del libro primero de la Metafísica. Un capítulo en el que se nos plantea, primero de todo, cuál es el objeto de la investigación que Aristóteles lleva a cabo en esta obra, en estas clases. Primero de todo, un recurso que utiliza Aristóteles muy a menudo es que se va a fijar, nos va a hacer que nos fijemos en las acepciones que tiene la palabra sabiduría o la palabra sabio, digamos en general para nosotros. Y Aristóteles nos señala tres, nos dice que tiene básicamente tres sentidos, que la entendemos de tres maneras. Por un lado, entendemos que alguien es sabio cuando tiene el conocimiento teórico, no cuando tiene el conocimiento práctico. Específicamente cuando tiene el conocimiento teórico. Acerca de algo, obviamente. Por otro lado, nosotros identificamos al sabio como alguien que conoce las cosas difíciles, es decir, como alguien que tiene un conocimiento que cuesta mucho de adquirir. Y por último, Aristóteles nos dice que identificamos al sabio con aquel que conoce algo con exactitud y que además es capaz de enseñar a otros las causas, las razones de eso que conoce. Bien, pues en general estas son las tres características de la sabiduría. Es conocimiento teórico del más abstracto, por tanto del más difícil o uno de los más difíciles de adquirir, bueno, de hecho el más difícil de adquirir. Y además es un conocimiento que se tiene con exactitud y que dota a la persona que lo tiene de la capacidad de enseñar, de la capacidad de transmitir las razones por las que algo es como es.
De este modo la sabiduría cobra, como ciencia, digamos, unas características importantes. Y es que la sabiduría, la ciencia de la sabiduría, se elige por sí misma. Es decir, no tiene un complemento práctico, un condicionamiento práctico por el que se quiera adquirir. Me explico. Cuando adquirimos un arte o adquirimos un conocimiento, digamos, técnico para nuestro día a día, como yo que sé, como cocinar o como coser, lo adquirimos con vistas al producto. Es decir, uno no quiere cocinar por cocinar, uno quiere cocinar para poder comer. La sabiduría, en cambio, se adquiere por sí misma. Es decir, uno quiere saber por saber. Correspondería, digamos, desde un punto de vista muy trivializado, con la idea esta de saber por amor al arte. Esta es un poquito la idea de la sabiduría. La sabiduría se elige por sí misma, se quiere saber, por el saber mismo. Esto, que es una cuestión que podría parecernos muy trivial, muy simple, muy básica, en realidad tiene implicaciones muy importantes. Y es que esta ciencia, la ciencia de la sabiduría, es la única ciencia totalmente libre. Y esto es obvio. No está condicionada a nada. No se tiene por nada. No la adquirimos porque queramos algo de ella. La adquirimos por ella misma. Es decir, es una ciencia absolutamente libre. Y en tanto que es absolutamente libre y absolutamente abstracta, o sea, teórica, porque no tiene ningún enlace con lo práctico, es también difícil. Es decir, uno no se hace sabio porque sí, uno se hace sabio después de una vida de estudio. De hecho, si repasamos la concepción del sabio en la filosofía, ninguna teoría filosófica, diré prácticamente ninguna por cuestiones de no saberlo todo, pero diría que ninguna teoría filosófica asume que el sabio es alguien o que uno puede ser sabio con facilidad, o que uno puede ser sabio en vida, o que hay muchos sabios. El sabio es alguien raro. El sabio es alguien que ha estudiado mucho algo, que conoce muy bien algo. Y esa gente pues escasea. No hay muchos sabios en el mundo. Una de las razones por la que es uno de los conocimientos o es el conocimiento más difícil de adquirir es porque la sabiduría es o se refiere a todo aquello que está más alejado de los sentidos. Cuando estudio los principios o las causas de las cosas es cuando más me tengo que alejar de lo que me dicen los sentidos, porque los sentidos nos anclan a las cosas que vemos, a las cosas que tocamos, es decir, nos anclan a lo singular. Y, como hemos dicho, el conocimiento de las causas y de los principios es un conocimiento general. Esto tiene sentido porque si Aristóteles nos dice que la sabiduría o lo que corresponde a la sabiduría es aquello que nos hace más capaces de enseñar, si nosotros solo conociéramos o conociéramos fundamentalmente aquello que se da en los casos particulares, no podríamos hablar de más que de aquello que vemos en los casos particulares. Si se puede hacer una norma general que valga para muchos casos particulares o para todos los casos de un tipo particular, eso significa que aquella norma general no está condicionada por la información de los sentidos, es decir, no está condicionada por lo singular. En definitiva, la investigación de la sabiduría, la investigación hacia la sabiduría, es una disciplina o es una ciencia puramente especulativa, no es para nada productiva, ya hemos dicho, no está condicionada a una utilidad, condicionada a una cuestión práctica. Y el hecho de que sea especulativa, es decir, que no tenga una traducción productiva o práctica, es decir, que no sirva para producir o para hacer cosas que podemos tocar o consumir, por ejemplo, este hecho hace que sí sea una investigación fundamental, pero que no sea una investigación digamos de las primeras, no es la primera cosa que solemos investigar o sobre la que nos ponemos a trabajar. Aristóteles nos dice que esta disciplina, la de la sabiduría, empieza cuando ya están cubiertas las necesidades relativas al alimento y a la supervivencia, las relativas al descanso y al ocio. O sea, la sabiduría es una investigación o implica una investigación que debemos hacer con el estómago lleno. Por lo que la metafísica es un libro, digamos que esconde un proyecto que debemos emprender
una vez hayamos comido.